Hola, muy buenas noches. Hola, hola, señora Patricia, ¿cómo ha estado? Muy bien, muy bien. Un poquito apenada porque no he estado en las últimas los últimos dos Clases. lunes clases, sí, no, dos últimos lunes clases, sí, no. Estaba de paseo y entonces no pude, pero sí vi la clase. Sí, se le ha extrañado. ¿Cómo ha estado? Sí, 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 muy, muy, muy asertivo, muy todo. ¿Y usted cómo ha pasado? Muy bien también por acá, gracias a Dios. Ya, ya, qué bien, qué bien. Ujú. Y allá, el segundo domingo de mayo celebran el Día de la Madre. Sí, de hecho lo celebramos ayer nosotros. Siempre se celebra el 10 de mayo. Sí. Ustedes también, me imagino, ¿verdad? Sí, sí, pero nosotros el segundo domingo de mayo. Pues muchas felicidades. Ya pasó para usted, pero Bueno, también muchísimas felicidades. Tenemos la gracias, dicha de ser gracias. madres en esta vida. Gracias. ¿Y usted también es mamá? Ya tengo dos niños, bueno, ya no tan niños, tengo un hijo de 24 años y una joven de 17 años. Ay, qué bien, la felicito. Ser madre, sí, es algo muy, muy sagrado, muy esto. Ya los míos ya, el uno va para ahora en julio cumple 35 y el otro ahora en mayo cumplió 29. Ya son bastante, ya son adultos ya. Ya, sí, pero como quiera no dejan de ser hijos, No, siempre no, uno está pendiente, ¿verdad? sí, sí, eso sí, eso sí. Uy, hijos son hasta yo siempre les digo así, hasta que yo me muera. Siempre una Sí, cosa, otra cosa, siempre uno está preocupado por ellos. así es, sí. Voy a saludar acá a mi amigo Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Buenas Buenas tardes. tardes, feliz Día de las Madres a las dos. Espero se la hayan Muchas pasado bonito en gracias. sus días. Un abrazo de Gracias, antemano. gracias, gracias. Y Roberto, ¿ya están mejor sus relaciones con su mamá? Pues ya están mejor, gracias a Dios, pero Ay, ahí vamos, altibajos como todo. eso sí, siempre, sea de una manera o de otra. Ay, pero me alegro mucho de que esté mejorando. Gracias, gracias, Patricia. Pedro, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿todo bien? Pedro, nos tienes Seguimos vivos. expectantes desde la semana pasada, ¿eh? ¿Eh? Nos tienes expectantes desde la semana pasada. De cómo te fue con el canalizador. Ah, Hola, estuvo Hola, súper padre. José. hola Pati, hola, 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 ¿cómo estás, Patricia, buenas noches. Pedro? Roberto, sí, nos tenías en ascuas, Pedro, pero creo que ya después de oírte y también ahí me dieron una retro los de allá, pues Son dijeron que te mexicanos. había ido muy bien, que te había ido muy bien, ¿verdad? Sí, Que estuvo fuerte, súper ¿verdad? padre. Pedro, que estuvo fuerte en esta parte como de, pues no sé, como de aceptación un poco también, ¿no? Al evento. Como un poquito de resistencia ahí. Pues sí, es que no sé ni cómo explicarlo, estuvo medio... Estuvo padre, pero como que pasaron un montón de cosas y pues a unas personas les pasaba otras, como que unos los hacía llorar, otros reír, otros como que Otros no estuvo... quisieron. Sí, estuvo bien diferente como para cada Estuvo bien persona. diferente allá en Tijuana y la verdad es que siempre había pensado yo que Tijuana era, fíjate que uno de los estados donde se abría un poquito más la mente a esto. O sea, ¿sabes? Porque en Ajá. su momento a mí me fue muy bien con las hipnosis regresivas, a vidas pasadas, las plantas medicinas. O sea, Tijuana se me hacía un estado donde pudiera aceptar esto más rápido, ¿sabes? Y no, Sí. sorpresa. No se Oye, espera. Ajá. José, yo tenía pendiente con Pedro porque pues no Sí, ibas a estar tú ni Víctor, ¿no? Y decía ajá. yo, pues, quién le va a explicar a Roberto? Digo, a Pedro decía yo, ¿quién le va a explicar a Pedro? Yo sé que ella está Meli, ¿no? Igual también, ¿no? Pero tenía Claro. me vino eso a mí de Pedro. Sí, pero no, mira, ya algo que creo que ayuda mucho es que están en el curso de milagros y ya Ujú. vienen entendiendo estos conceptos y ya vienen entendiendo un poquito más cómo se vive esta experiencia. Y que justo es muy,
ahorita tuve una comida, ahorita Víctor no se va a alcanzar a conectar porque me mandó el último mensaje de, ¿sabes qué? No hay luz acá. Y ya cuando se va la luz o se cae un árbol o está lloviendo, pues ya nos quedamos incomunicados. Entonces le dije, no te preocupes, ahorita yo lo checo. Y justo venía de una comida con algunos canalizadores que traemos acá y justo hablábamos de estos eventos que nos cuestan mucho trabajo entender y que no tenemos ni siquiera las palabras para poder explicarlo, pero que Curso de Milagros nos da bastante bien de la mano, nos va enseñando que esto no es real, ¿no? Y que el espíritu es verdadero y que siempre estamos acompañados por estas entidades mayores de luz que nos guían y que se llama la conciencia del Espíritu Santo. Ujú. O sea, esa vocecita, eso que vieron ahí plasmado como un poco de magia, si lo quieren ver así en el concepto humano, no es otra cosa más que el Espíritu Santo manifestado en esencia pura de amor y diciéndonos, despierten porque esto es más fuerte de lo que ustedes se imaginan. No es ni siquiera la tercera parte de lo que ustedes pueden ver. Entonces eso es muy, muy alentador. Creo que eso es, no sé, ahora que está aquí Pedro, nos hace pensar un poquito también en la fe, en la esperanza, ¿no? En que si el cuerpo no existe, entonces, ¿qué pasa con mi espíritu? ¿Ya quedó claro, Pedro? Si el cuerpo no existe porque un día va a desaparecer, pues entonces mi espíritu prevalece. Y justo en esta lección, en este capítulo 5, vamos a hablar mucho de lo que es el concepto del Espíritu Santo y cómo es que nace este hermano llamado Jesús para llevarnos en enseñanza y también nos va a hablar mucho de la culpa. Entonces nos va a decir también que la eternidad es en lo único que nosotros podemos creer, porque si tú crees en la eternidad, justo das ese paso de conciencia a entender que esto no se acaba y que esto va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y eso es una esperanza muy grande, ¿saben? Eso es un regalo, creo yo, muy grande de entender que lo que yo haga aquí con este cuerpo puede trascender en tomar la decisión sobre el Espíritu Santo o sobre el ego. Ajá. Pero que al final lo que hagas o no hagas, no es que no importe, importa si se va sobre la enseñanza del amor. Pero si no, Ah, el tema es, ¿qué sigue para mí? Ajá, ¿qué sigue para mi espíritu que se sigue alimentando? Y decía bien ahí la semana pasada, es complejo explicar esto del alma porque justo tiene mucha relevancia lo que nos dice el libro. Si crees en la eternidad, tendrás la salvación, pero si crees en el tiempo, perecerás en ella. Entonces, el tiempo no es otra cosa más que el pasado y el futuro que no existe y que nos cuesta mucho trabajo estar en el aquí y en el ahora. Entonces, para los que se van incorporando, pues ya vamos viendo, a ver, y ya creo que ya se metió, ¿verdad? Eli. Eli, ¿a ti cómo te fue? Cuéntanos, ¿cómo te fue con tu experiencia? Porque los estábamos esperando a ustedes, a que vivieran Pedro y Eli su experiencia para que anduvieran igual que nosotros, por lo menos entendiendo un poco de lo que andamos hablando aquí en esta tierra. A mí sí me gustó, o sea, se me hizo bien. ¿Sentiste algo? ¿Saliste cargadita? ¿Saliste así como tranquilita? ¿Cómo saliste? Tranquila, siento que lo que me dijo sí es algo que tengo que trabajar y sí me sucede a mí en lo personal. Ujú. Sí, es una Sí. parte Ujú. que me Porque pasa. comentábamos, Eli, que también a veces estas experiencias, porque les digo que estuvo fuerte en Tijuana y que no, hubo de todo, ¿no? Hubo de todo, en Tijuana fue fuertecito ahí la situación, pero bueno, por ahí hay un capítulo, véanlo en Los Elegidos, ojos para el que quiere ver y oídos para el que quiere escuchar. Ujú. Es el llamado siempre está, y justo vamos a abrir el tema del capítulo 5 donde nos hace alarde a que primero nos va llevando de la mano a enseñarnos que el maestro del perdón, que vendría siendo nuestro hermano mayor, ya lo dijimos en sesiones pasadas, que sería en este caso Jesús, que es un hermano mayor, por eso él dice, no me consideren ni como maestro, considérenme uno más de ustedes, porque soy el que abre el camino y el que abre la enseñanza, porque ¿quién mejor que ustedes que yo para entenderlos en su humanidad? Por eso
la entidad de Jesús se manifiesta con mucha ternura, ¿sí? No les puedo asegurar otra entidad, porque si es Dios Padre o es otra entidad más superior, a veces no son tan suaves como esta entidad de Él. Si se fijan, Él es muy tierno, Él es muy, incluso, pues no le llamaría bromista, pero sí un poco eh, como entendiéndonos en el cuerpo, ¿saben? O sea, entendiendo lo que conlleva ser un humano. Entonces Él es suave, pero en su caso, en otros que hemos tenido la experiencia en otros canalizadores, son más fuertes otras entidades, más duras, más firmes. Ujú. Entonces, él no, él creo que entiende la humanidad porque se hizo hombre. Entonces, él puede entender lo que nosotros sentimos, los miedos, las culpas, el castigo, el temor, etcétera. Y creo que por eso nos lleva muy, muy de la mano y muy tiernamente. Entonces, primero se nos explica que él vino y que así como el Padre o esta entidad superior mayor de amor da al Hijo del Hombre, que vendría siendo él, dice, ahora que yo me voy, ahora ustedes se van a tener que quedar con algo, porque yo también me iré. Y nos regala el Espíritu Santo, que vendría siendo esa esencia de comunicarnos, que no la vamos a perder jamás y que hay que empezar a entrenarla. Por eso las meditaciones. No sé si ustedes, creo que por ahí una vez Daniela me comentaba que en una meditación o algo así, se le vino como una imagen o se le vino como algo. Por eso es importante la entrenación, entrenarnos en las meditaciones o el respirar. Ajá, porque dice, a través de la respiración y de tu mente quieta, podrás entrenar, escuchar al Espíritu Santo, que siempre te estará guiando. Él dice, yo me voy, pero les dejo quien pueda ayudarlos, y en este caso es él, el regalo. Ujú. De ahí viene ese concepto de Espíritu Santo, Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno solo, pero hagan de cuenta que son como, es un interfón. La Matrix es el Padre, o como ustedes la quieran considerar. El Espíritu Santo y Jesús, que vendría siendo el Hijo, que somos nosotros. Por eso dice Jesús, soy igual a ustedes. Nosotros y el cable del Espíritu Santo es el que nos va a enchufar a la entidad superior llamada amor o llamada Padre. O sea, no estamos solos y esto me gustaría mucho recalcarlo porque tenemos que enseñarnos a escuchar este espíritu. Tenemos que hacerle caso a esa vocecita interna que te dicta que sí sabes qué hacer, porque dice un curso de milagros, si no tienes paz es porque has sobrado con el ego. Si no tienes paz, algo hiciste mal, que no es un juicio. Al final te está diciendo, revisa la relación y te darás cuenta que escogiste el interfón del ego en vez del interfón del Espíritu Santo. Y esto es complicado allá afuera porque yo no sé si les esté pasando a ustedes, que si antes eran más reactivos, que si antes eran más peleoneros, que si antes eran más contestones, que si antes eran más, ahora ustedes guardan más silencio, son más pacientes. Digo, nos seguimos enojando, ¿no? Y nos seguimos poniendo tristes y seguimos teniendo la culpa, pero no sé si les ha pasado que ya se sienten menos reactivos y la gente puede llegar a juzgar eso. ¿Por qué? Porque la gente que está allá afuera o la gente que son nuestros hermanos, se dice por ahí una palabra de es poca la fe y pobre el conocimiento. El conocimiento viene a estas palabras que yo les decía, ojos para el que quiere ver y oídos para el que quiere escuchar. Entonces, la enseñanza del amor es el amor y no muchos lo tenemos. Si lo tuviéramos, no estaría así el mundo. Entonces, ya si tu corazón empieza a actuar de otra forma, empiezas a ser más paciente, empiezas a predicarlo más en el día a día, también allá afuera pueden ser juzgados, ¿eh? También allá afuera pueden ser percibidos, ya les dijimos, o les vale madres, como diciendo a ti ya te vale todo, o la otra es de, no, 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 tú y tu corazón de pollo, por eso te va como te va, por eso esto, por eso el otro, es que tienes que poner límites, es que tienes que hacer. No, no tienen que hacer nada. Ajá, es solamente ser fiel a la enseñanza y a entender y confiar que el amor es verdadero. Lo decíamos. Entonces, en este primer tema,
nos habla de cómo Él se hace carne, nos entiende perfectamente como humanos y después dice, yo me voy, pero se quedarán con el Espíritu Santo y lo tienen que entrenar. En pocas palabras, eso es lo que nos dice. Tienen que entrenarse a escuchar a su espíritu cuando les hable. Tomar decisiones en calma, no en arrebato. Yo les digo otra vez la técnica, por lo menos si pasan un conflicto, no hagan nada. Lo más que pueden esperar son 3 días. Y después de 3 días, toman la decisión. José, pero eso es imposible. No es imposible. Si ya me estoy yendo mucho, por lo menos 2 días para que ustedes no hagan nada, ¿saben? Y entonces su cabeza se ponga fría, se concentre en el aquí, en el ahora y puedan resolver ese conflicto que en el momento no van a poder resolver. ¿Y por qué creen que no lo vamos a poder resolver tan asertivamente cuando tenemos el conflicto en el tiempo presente? Lo dicen las meditaciones, las primeras meditaciones de un curso de milagros. Y cierra el capítulo diciendo el tiempo y la eternidad. ¿Por qué creen que no podemos resolverlo a veces tan fácil? Porque te identificas con el ego visto como, no sé, como emoción negativa Así es, pero esa emoción negativa, ¿de dónde viene? Viene ahí. del miedo, Ujú. ¿Y se hizo en de el la presente o se hizo en separación. el pasado? ¿Cómo? Mm, ¿Se hizo en el presente o se hizo en el pasado? El miedo Ajá, esa en emoción. en el pasado y la asocio a lo Entonces, que me está pasando ahorita. ahorita, exactamente. Entonces, yo tengo un conflicto, mi corazón se acelera, no sabe ni por qué. Ya no me gustó la palabra que me dijo, ya no me gustó esto, ya no, ya nos peleamos, ya nos separamos. Pero si nosotros guardamos un poco de silencio, hacemos indagación, escuchamos al Espíritu Santo en la respiración, te vas a dar cuenta, cerrando los ojos, que esa emoción viene del pasado. Se movió una memoria de cuando tú eras pequeña o de cuando eras más pequeño. Y por eso se te activó en el presente. Pero si lo quieres resolver en el momento, ni siquiera te das la oportunidad de indagar. Ni siquiera te das permiso de quedarte un tiempo con tu mosca zumbona en la mente de quieto, quieta. Piensa bien las cosas y no se trata de qué vayas a hacer, porque a veces estamos pensando en el conflicto y cómo lo voy a solucionar y cómo lo... No, a ver, no hagas nada, te va a llegar la información. De verdad que te va a llegar, confíen en eso. No tienes que hacer nada, no tienes que actuar. Solo cierra los ojos y respira. Y si tú pides guía, obviamente, a veces es inmediato, ¿eh? Y a veces tarda. Y a veces sí te llega de inmediato, pero no la alcanzas a ver hasta que te la presentan de muchas formas. Y después puedes actuar, ya que tengas tu cabeza tranquila, ya que entendiste que, pues creo que era una tontería, creo que esto exageré, creo que ni siquiera son las cosas como las estoy pensando, o sea, y vas y ahora sí confrontas, que no es un confrontamiento, sino más bien hacerte responsable de lo que está pasando para tener paz. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Qué piensan de esto que les estoy diciendo de que ese conflicto viene del pasado? Ujú, Que es muy cierto. ujú. Pero yo sé que es difícil identificarlo, pero créanme que si meditan, la información les va a bajar. Yo me acuerdo bien, cuando empezabas a meditar mucho y hacías las indagaciones y decías, es que yo, claro, me acordé de cuando yo era pequeña y entonces y empezaba a llegar toda la información. Brutal, brutal. Me O sea, acuerdo, sí, me acuerdo mucho de una, hola, ¿cómo están todos? Donde yo en la ilusión pensé que una persona me había lastimado y traicionado porque no me había contado algo. Y entonces dije, necesito meditar. Fui y en la meditación empecé a llorar y en la meditación, que yo creo que debe haber durado como 20 minutos, llegué a la raíz en donde mi mamá no me comunicaba cosas y yo no podía decirle
cuando tuve mi primer novio, tal, 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 y me empecé a hacer chiquita, empecé a llorar en posición fetal, lloré, 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 y después agradecí. Pude en ese momento llorar, sentir y alquimizar del dolor a la gratitud. Fue una sensación me acuerdo mucho porque fue algo bien, bien, bien loco, pero me permití ir a estar en silencio para indagar. Sí, y es que va a bajar, ¿eh? La información va a bajar, créanme. Ayer yo hice una meditación y yo decía, ¿por qué me pongo tan mal cuando siento que elevan la voz o cuando siento que hay un regaño para mí? O sea, ¿qué pasa? Aquí hay algo que yo no estoy identificando. Esa figura de autoridad no me lastima. Cerré los ojos igual que Vianey, hice una meditación. Se las voy a mandar, chicos. Esto sí, mi maestro sí lo grabó es que luego medio, no, yo no sé por qué. No, le entiendo, no comparte todas sus meditaciones porque yo creo que han de decir, si no están en el grupo, no, y si no pagan, no se los comparto, ¿no? Pero pues bueno, así es mi maestro, pero esta sí me la pasó y desperté con diarrea y dije, no inventes, la meditación habla de que no puedes digerir. Entonces dije, no, pues ya, le di las gracias y dije, gracias diarrea porque ya lo digerí y cerré los ojos y en la meditación que les voy a mandar, pongan el conflicto. Ajá. Y fue impresionante que me fui a la edad de cuando era pequeña y mi hermana, la mayor, que fingía como madre, era muy severa, muy severa. O sea, y como a ella, si mi madre no nos daba, ella no nos daba de comer o no nos cuidaba o nos pasaba algo, mi madre pues llegaba a regañarla a ella muy fuerte, incluso hasta pegarle. Entonces mi hermana fue muy severa porque mi mamá era severa con ella. Entonces empecé a ver que la imposición, que los gritos, que el hablar fuerte, porque ella es muy impulsiva, es un Aries, imagínense, entonces muy impulsiva, a mí me daba mucho miedo. Y dije, claro, de aquí viene, de aquí viene. Y yo la amo mucho, pero de aquí viene ese miedo tan grande y ese dolor tan fuerte que tengo de impotencia. Dije, ni siquiera tiene que ver con una realidad que esté viviendo, pero mi inconsciente se activa, como dicen, porque vivo en el pasado, rapidísimo el ego la agarra y la pone en el presente. Y dije, esto es del perdón a mi hermana, de sus tratos y de cómo lo hacía, y que ahora yo entiendo pues que lo hacía porque era chiquita y pues porque mi mamá tampoco sabía cómo hacer las cosas mejor. Entonces ya tienes la herramienta para hacer el perdón. Y de verdad que amanecí con diarrea y se me quitó. Dije, gracias, padre, gracias, porque fue muy rápido la guía. Entonces se las voy a mandar ahorita, ahora sí ya lo prometo, no me voy a ir de aquí hasta que se las mande. Y si tienen conflicto, la ponen y verán que va a venir la información. Pero ese es el Espíritu Santo. Entonces nos pide mucho en este capítulo que empecemos a entrenar el Espíritu Santo, que empiecen a entrenar el Espíritu, esa vocecita de Pepe Grillo que está ahí, que te dicta las cosas. Entonces, fíjense, ya me está gustando que primero es, te dejo el libro, si no escuchas la voz del Espíritu Santo, si tienes duda porque la escuchas, por ahí me decía alguien, es que yo quiero saber si es Dios quien me habla, sí es Él. Si te deja paz, sí es Él. ¿Por qué lo tienes que dudar? Si es Él, no lo dudes. No lo pongas en una tela de juicio porque Él se quiere comunicar, pero nosotros taponeamos eso, lo empantanamos. Ajá. Entonces no lo duden, porque sí baja la información. Si es con amor, claro que sí. Y si es con ego, te va a pasar. Entonces, decía ahí que primero, si tienes duda, abre el curso de milagros. Pide guía y ahí va a venir tu respuesta. ¿Tienes duda? Saca tu oráculo de curso de milagros, que son las tarjetas, y pide guía y ahí va a venir tu respuesta. No la entiendo, no me está quedando claro. Ah, pues entonces le digo a Víctor o me dicen a mí, José, tengo duda, ¿no? O por ahí ya también viene y anda haciendo sus pininos, entonces háblenle. Entonces, de modo, viene, eres maestra, te toca. Entonces, también le pueden hablar. Si no contesto yo, contesta Víctor. Si no contesta Víctor, ahí, ay, bueno, Vianey. Entonces, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí? O sea, porque es coach. Entonces, sirve todo. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Porque no lo estoy entendiendo. Hasta llevarlos a encontrar eso. Entonces, hay herramienta Eh, que puedo usar. eh, Anabel, sí, ¿Puedo comentar algo? sí, claro. Lo que pasa es que fíjate que tengo días.
Ajá. poniendo música de la llama violeta, Ujú. porque me gustó, ¿no? Me gustó la música. Cuando me baño, cuando limpio, así, ¿no? Entonces me llegó información de la llama violeta, que más que nada trabaja como la energía cuántica, ¿no? De que Ajá. funciona aunque no creas, ¿no? A muchos les Ujú. dan diarrea cuando limpian emociones, cuando limpian pensamientos y eso, ¿no? Ujú. Entonces, a mí como que me empezó a dar así como, dentro de mí como dudita, ¿no? Ese pensamiento del ego de Ajá. dudar, ¿no? Porque nunca he trabajado con la llama violeta directamente. Ujú. La había Ujú. conocido, la había escuchado, pero nunca la había trabajado, ¿no? Ujú. Entonces hice eso del libro, el ejercicio Exacto. del libro y se los ¿Qué quiero te salió? compartir. Ajá. Dice que, que puedes llevar las leyes del caos ante la luz, pero nunca las podrás entender. ¿Por qué? Cada vez que le dices hoy a tu agitada mente que tu salvación procede de tu único ser, añades otro tesoro más a tu creciente almacén. ¿Para Ay. qué? El Ujú. mensaje de la crucificación fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puede ser perseguido. Entonces me dejó así como que bien clarito, ¿no? Y es lo que yo normalmente hago, irme a los ejercicios, al libro, al curso de milagros, y pues poner esa parte del ego, de la duda que yo tenía, Sí, pues ante Dios, ¿no? O sea, sí. Y fíjense, también nos dice en este capítulo Anabel muy claro, ¿te das cuenta? Te está diciendo no dudes. Otra vez, todas esas herramientas, quiero que entiendan, todas las herramientas, ¿eh? Si yo pongo el tarot, también es herramienta. Si yo pongo una plática, también es herramienta. Si pongo un oráculo, es una herramienta. Si pongo todo es, si pongo música, es una herramienta. Pero quién cree que está ahí en esa herramienta? el Padre. Sí, es el Espíritu Santo, porque acuérdense que es el conductor al enchufe. El Espíritu Santo no es como les decía yo, que antes pensaba que era una paloma. No, no es una paloma, no, ni siquiera tiene una forma. Hagan de cuenta el cable que conectas a la luz para que tu celular, que a lo mejor somos nosotros, agarre la batería. ¿Sí? Entonces, la llama violeta, ¿quién es? Anabel. Sí, mi Espíritu Santo hablando en mí. Exactamente, el tuyo. Uh-huh. Y tu herramienta es la música, Sí, la frecuencia, la vibración que estás ocupando. Entonces, sí. ¿dónde puede haber duda? No, era ¿Sí? la parte de mi ego, sí lo Sí, entendí, sí, que sí. me estaba Sí, no, haciendo y qué dos. bueno que nos lo compartiste porque fue muy buen ejemplo. Uh-huh. Fue muy buen ejemplo. Entonces, a ver, todo lo que esté cimentado en el amor al hermano es el Espíritu Santo. Ahí les voy a... No está Víctor y qué bueno que no está porque si no, ya saben que se va con ejemplos más drásticos y caóticos. Pero hoy voy a hacer Víctor. Una persona que cree en la Santa Muerte y todos los días dice, acompáñame en mi día, esto, el otro y demás, ¿qué pasa ahí? Fíjense lo que estoy diciendo, acompáñame en mi día, que todo salga bien, que todo fluya. Pues es Pues amor, va a ¿Quién lo creer pone? en eso. Pero, ¿quién es? es Dios, porque es amor, está pidiendo cosas desde el amor, Exacto, es el Espíritu Santo otra vez, aunque el ¿sí? simbolismo sea otro. Exactamente, exactamente. Que también acuérdense que en el manual del maestro dice, o sea, nuestro padre, nuestra entidad superior no necesita de intermediarios, ¿saben? Más que del Espíritu Santo que es el cable. Pero bueno, al final él está haciendo una creencia para formar su fe y está pidiendo algo que es en amor. Y también se le llamaría Espíritu Santo. ¿Sí me explico con esto? Porque si no, luego andamos juzgando y no sabemos ni cómo está el asunto. Ahora, si ya pedimos a la Santa Muerte que se lleve al fulano que está enfrente porque ¿no? Pues ya ahí ya no es el Espíritu Santo, obviamente ahí ya es el ego de la persona con un sentimiento de resentimiento y de victimismo, y entonces pues ni se lo va a llevar a él ni se lo va a llevar al otro, porque simple y sencillamente va a enfermar su cuerpo.
por estar pensando en esos resentimientos y separaciones. Ajá. Yo por eso a veces pienso y digo, ay, o sea, ¿cómo es que van y hacen tanta cosa, que si la brujería, que si el amarre, que si esto, que si el otro? O sea, hay una intención, por supuesto, pero aquel que se conecta con esa vibración es al que le va a entrar eso porque traen el mismo pensamiento. Pero si no, no es así. Lo único que va a pasar es que va a enfermar el cuerpo de aquel que tiene tanto resentimiento. Y también es un hermano. Entonces, pues ya lo hablábamos en otra ocasión cuando vimos lo del cuerpo. Sí, vamos bien hasta ahí porque, Bian, tú levantaste la manita porque. Sí, gracias. Algo que me gustó mucho y que ahorita me hizo clic, no terminé de escuchar todo el libro, la verdad, pero decía que el Espíritu Santo fue creado porque nosotros nos separamos. Es que cuando Así Él es. se va, no lo deja, pero para que, siempre se me va la palabra, para que nos, ay, cuando hacemos algo para que nos perdonen, ¿cómo se llama? Expiación. Para la Expiación. Ajá. expiación, que es Es la por la cura. expiación. Ujú. El Espíritu Sí, el Santo fue. Espíritu Santo nace de la expiación. Ujú. Exacto, porque nos separamos. Entonces Él se queda para custodiar, para curarnos y para la expiación. Entonces, precisamente cuando dudamos y hay separación y estamos en el momento de miedo, duda, confusión, es ahí cuando pues le pides guía, porque para eso se quedó. Claro, No y mucho. está con nosotros, ¿eh? Porque ya ahora que ya todos vieron la experiencia del canalizador, y de verdad, Patricia, estamos pensando, Víctor y yo, hablar contigo para que te mande a México y lo veas acá, acá nosotros estamos posada. Pero de verdad, ahora que ves esto, dices, no inventes, nunca estamos solos. O sea, las entidades de luz siempre están con nosotros, nuestros ángeles de la guarda siempre están con nosotros. Aquellos que creen en los ángeles, claro que están siempre con nosotros. Que les llamamos ángeles, obviamente, porque le damos un concepto humano, pero sabrá Dios cómo se llaman, se pueden llamar de mil formas, son energías, son fluidos, se le dice en la parte del espiritismo, se les llama fluidos. Los fluidos son frecuencias. Ajá. No es que no tienen un cuerpo, pero el error del humano es que queremos ver el cuerpo. Y si no vemos el cuerpo, que es el mensaje que le salió a esta Anabel precisamente en las leyes del caos, si no ves el cuerpo vas a tener duda. Pero eso es de básicos, eso es de básicos. O sea, Cristina tenía unas experiencias brutales ¿no? Ahora que ha vivido este proceso tan fuerte donde dices, wow, aquí está. O sea, aquí me acompaña, aquí, o sea, no hay un cuerpo, pero aquí está. O sea, ¿sabes? Y no es que esté atorado, sino que está haciéndose presente en amor de decir, aquí estoy contigo, pero me quieres ver en cuerpo y eso ya no puede ser, porque no somos un cuerpo. No somos un cuerpo, pero ellos dicen, bueno, voy a tratar de manifestarme a través de la luz, voy a tomar otro cuerpo con nuestros hermanos mediums que para eso sirven. Y créanme que no es fácil la vida de un medium, ¿eh? No tienen amigos, muchas veces, antes digan que Gude tiene una esposa, pero muchas veces se quedan sin esposa, sin hijos, no llegan a concretar eso porque la función no es eso. Ujú. No es un castigo ni mucho menos, no, es una condición de amor. Entonces, no estamos solos, como decimos, el Espíritu Santo está ahí y se nos dio para aprovecharlo, dice Vianney, para poderlo pedir en el momento que yo lo necesite. Pero eso se llama fe, eso se llama fe. Y pedirle, ajá, sería doblemente fe. O sea, ya estamos creyendo en él, ya estamos manifestándolo, ya estamos sintiéndolo. Entonces, en este capítulo es bien importante eso, ¿ok? Que vayamos alimentando esto y que vayan meditando y que vayan pidiendo y que vayan familiarizando de amigos, de brothers, de cuates, que empiecen a hablar con él, porque es importante que lo vayamos como alimentando. Otra de las cosas también que nos hablaba en este capítulo, ya nos habla, ¿no? De todo lo que vino Jesús y de cómo Él viene y nos dice, mi padre me manda, pero yo soy uno de ustedes, dejo las enseñanzas, me voy, dejo el Espíritu Santo y ahora pasamos al proceso de algo bien fuerte. En este capítulo se nos va a hablar cómo podemos llegar a bloquear al Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino cómo le bloqueo yo a mi hermano su fe y su confianza al Espíritu Santo. O sea, dice, todos lo tenemos,
Pero si no lo entendemos, si no lo sentimos y no lo escuchamos, es porque está bloqueado ese canal. Imagínense eso, el cable está roto, la serie de lucecitas, ¿no? Famosa, que si no prende un foquito, ya los demás ya no prendieron y ahí tienes que andar, o antes así era, tenías que andar checando foquito por foquito para que todo jalara. Entonces dice, si no lo escuchas, si no lo sientes en tu corazón, entonces tendrás que ir a desbloquear eso, porque si no, le vas a bloquear también a tu hermano el Espíritu Santo. ¿De qué forma? Creyendo en la culpa y pensando que el otro, lo que está en el exterior, es lo que a mí, en víctima, se supone que me mueve, y no es así. A ver, otra vez, si yo creo en la culpa, me siento culpable, yo voy a hacer que el hermano también se sienta culpable con mi juicio. Yo al hacerle un juicio al hermano, lo estoy condenando como que si él está haciendo algo que no es correcto. Ya lo dijimos, ¿correcto para quién? Para tu creencia. Pero al final ya lo hicimos, ya le hicimos sentir culpa. Y al hacerlo sentir culpa, él se va a sentir indigno. Ajá. Y al sentirse indigno, va a decirse, yo no merezco ser hijo de quién, de Dios, porque soy malo. Soy malo. Y muchos de nosotros estuvimos peleados con Dios, ¿eh? Y me incluyo en su momento, hace muchos años, porque no era justo, según yo, lo que no me pasaba. O porque me enseñaron que yo era mala, ajá, porque hacía cosas malas, según, o no me comportaba de acuerdo a lo que se tenía que hacer. Y seguramente por eso Dios no me quiere. Seguramente por eso vivo la vida que vivo. Por eso, claro, pues me va como me va, ¿no? Y Dios no existe. Entonces, fíjense qué importante lo de la culpa, pero lo que es más rescatable es mis interacciones y mis relaciones con los demás. Cómo a veces con mis juicios, yo sin darme cuenta le estoy diciendo al otro que es indigno de o que no es bueno para. Ujú. Y esto viene desde para las que son mamás, desde muy chiquititos. O sea, eso no se hace, eso es malo. Yo siempre les digo, no hay, ay, ¿cómo se puede decir? No hay castigos, son consecuencias. Punto número uno, son consecuencias de los actos que se viven. Y punto número dos, no hay culpa, no hay errores, son aprendizajes. Entonces empiezan a cambiar esos conceptos, no castigos. Te voy a castigar, no, no te voy a castigar. Si sigues haciendo esto, te voy a tener que poner una consecuencia. Ajá. Sí, te voy a poner la consecuencia. Y la otra es lo que les decía, no, no es no, es que te equivocaste. No, no, no hay equivocaciones porque todo es perfecto. Son aprendizajes, ¿sí? Y a mí me pasa mucho con los adolescentes. Se sienten avergonzados, se sienten con mucha vergüenza cuando les pasa algo. Tuve en clínica una chica que abusaron de ella porque se fue obviamente a una fiesta, tomó, yo no sé qué tenía la bebida. Y bueno, terminó y dice, yo terminé en una cama y yo no supe ni qué pasó. Y bueno, pues obviamente su mamá activada en el miedo, pues la hizo sentir muy culpable de la situación. Entonces yo le decía, no hay culpa, ni siquiera te acuerdas de lo que pasó. ¿Sí me explico? O sea, ni siquiera pudiéramos decir que es un evento traumático porque ni siquiera te acuerdas de lo que pasó. Pero esto sí tiene un aprendizaje y ese es el que vale. Tomaste una decisión que a lo mejor en su momento, como nunca la habías vivido, llevó una consecuencia, pero gracias a eso ahora puedes aprender que, no, pues me empezó a decir un chorro de cosas, que no debo de tomar sino en su casa, que tiene que checar bien lo que le den, que no puede estarse, o sea, exponiendo tanto de esta forma. O sea, imagínense el aprendizaje que tuvo. Pero si ella no hubiera ido a terapia, esto la marca, ¿eh? Y así como eso, ay, me estoy yendo a un caso drástico, pero cuando somos chiquitas, cierra las piernas, se te ve todo, siéntate bien, ¿no? Lo hacen de una manera muy fuerte y entonces me hacen sentir culpable de ser niña, me hacen sentir culpable de qué sé yo, pero ya soy la más impura porque me senté con los piecitos abiertos, ¿no? Entonces eso, o por ejemplo me ha tocado chavos
que son muy sociables y muy emocionales, y pues ellos llegan y muy sensibles y abrazan a las personas mucho y demás, y no, es que tu hijo abrazó, no sé, o esta persona abraza mucho a las mujeres y ya lo hicieron sentir culpable por abrazar a las mujeres. Entonces nos habla mucho de este tema de la culpa, que todo radica ahí y que te fijes muy bien de qué manera tu juicio culpa a tu hermano y lo haces indigno de su Espíritu Santo. Ujú. Y obviamente nos habla de que va a responder con ataque, pero déjate que responda con ataque, nunca se va a acabar ese conflicto. El tema es que ya se sintieron los dos impuros, porque si uno empieza la pelea y el otro le sigue y el otro le echa y el otro le da, pues lo único que va a pasar es que se van a sentir muy culpables y avergonzados con esto, cargando un resentimiento, por supuesto. Ujú. Entonces, aquí la culpa, chicos, vamos entendiéndola desde el concepto de los juicios. Se nos vuelve a decir, no enjuicies. Lo menos que puedas enjuiciar a tu hermano. Y si te das cuenta que vas a hacer un juicio, busca la manera de decírselo de otra forma. Pero es una práctica. ¿Cómo van con eso del juicio? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se sienten ahorita? Menos enjuiciadores, ahí van, ya un poquito ya no lo hacen tanto. A ver, Pedro, ¿cómo vas? Sí, yo, José, Sí. he notado que he enjuiciado menos, he entendido el prójimo y trato de que cuando me viene un mal pensamiento digo, no, tiene sus conflictos, tiene sus problemas, hay que entender, con amor. Bueno, menos, ¿no? O sea, como que sí Sí, hay un frenito, ¿verdad? Ok, sí, la verdad que sí. qué bueno, Cristina. Robert, ¿cómo te va? A ver, yo sé que a ti esta parte es hoy, pero bueno, te están poniendo a trabajar. ¿Cómo estás con los juicios? Hola, buenas noches, tardes a todos. Buenas noches. Fíjate que yo he notado, tú, José, Ajá, público en general, que trato, ¿no? De no juzgar y en medida de que me cacho, corregir esa manera de pensar. pensamiento. Ajá, Sí, pero también trato de no corregir al que juzga. exacto. O sea, antes lo hacías. Sí, Ujú. sino que ahora pues me tengo que aguantar. Pero Respira, Robert. también me Ajá. cuesta estar, fíjate bien, al lado o en la conversación cuando se está juzgando. Ujú. Ok, sí, O sea, como así que es. me quiero, no, 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 no. Esto, No me voy a meter ahí. Ujú. no, no, sí, o sea, no, pero a la vez me siento incómodo, pues. Ajá. Y son esas cosas, o sea, sí, sí, trato de no corregir o en medida de lo posible, ya que hizo el juicio la persona, no corregirla, pero sí invitarla a que se vea de otra manera. Así es, o sea, sí hay como un freno, ¿verdad? Sí te has Sí, sentido como ya un poquito más en conciencia de esto. sí, Sí, ya tengo muchos meses, ¿eh? La verdad que sí, no se ha juzgo, no. funcionado. Y Ujú. como te digo, cuando me cacho, ingato, me fui. Ya me Pero, fui. ajá, pero trato que Corrijo. no en otras, sí, Como dice Cristina, trato de corregir el pensamiento porque sé que es un juicio y no debe de ser así. El juicio exactamente. no, pues ya lo hice, ¿no? Así es, pero Aquí, así. fíjense, les voy a compartir algo bien bonito que hemos aprendido Víctor y yo, ¿eh? Porque los dos tenemos nuestro tema. O sea, no está aquí, pero entonces, algo muy padre que creo que ahora hemos descubierto Víctor y yo, y que algo que le reconozco y ya después de decirle, él ve la clase, es que respira profundo y me dice, y sé que es un juicio, y luego dice, no, pero a ver, y busca la manera para decir la misma cosa que me quiere decir, pero ya sin enjuiciar, y me encanta porque dice, somos, ¿no? A veces creo y pide perdón por el juicio que va a hacer. Sé que es un juicio, no sé cómo decirlo, pero entonces ya me doy cuenta que pone todo su empeño para poder decir,
pues no le puedo hacer el juicio porque pues no se puede. Y como yo siempre estoy, eso es un juicio. Y eso es un juicio. Y eso es un juicio. Y entonces ya es como, hoy, no, está bien, no es un juicio. Entonces ya creo que ahora ya analiza perfectamente, analizamos antes de hablar lo que vamos a decir, pero ya obviamente son dos personas que están en curso de milagros. Ya podemos hacer esto. Pero los que son mamás e hijas y que están aquí o que son amigos o compañeros, pues ya saben de qué estamos hablando. Entonces, es importante seguir practicando eso porque le quitamos, fíjense, no es que se lo quitemos, el Espíritu Santo siempre va a estar para todos y la divinidad también, pero la culpa que el hermano se va a llevar o la culpa que tú vas a cargar te va a hacer que tu fe no se reafirme, en pocas palabras, porque te vas a sentir indigno de, ajá. Y yo no soy merecedor de eso, yo no soy merecedor del amor, yo no soy merecedor de eso, y tu corazón empieza a enfermar de resentimiento. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Muchísima. Se nos vuelve a reafirmar aquí el juicio y el enjuiciamiento al otro. ¿Ok? ¿Tú cómo vas, Pedro? A ver ahí. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ahí va, a ver, coméntame. Pedro, A mí me quieres Pedro. preguntar, Pedro, sí, a ver, ¿cómo vas, Pedro? Porque ya Roberto sé sincero, ¿eh? Yo hasta ya ¿eh? ventaneé al pobre de Vic también, porque él es racional también, lo entiendo. Pues me gustó esa frase que dijiste, la voy a usar. No te estoy ¿Cuál? juzgando, son tus consecuencias, así los voy a decir. Sí, sí, y si no, pide perdón por adelantado. Perdóname por el juicio que Mm, te voy a hacer. No, Pues me como dice Víctor, pasó. no sé explicarlo de otra forma. Ok. Ujú. Bueno, ¿Te pasó qué? me pasó algo que sí me hizo pensar en el curso de milagros. Me llegó la Ajá, información del cable. ok. Haz de Te cuenta conectaste. que, bueno, me pasaron varias cosas que sí hice un juicio. Ya, pero ya lo identificas, ¿ya viste? Eso es lo Pero importante. estaba bien enojado. Y llegué a mi casa y puse el Netflix y vi Ujú. la. No sé, estaba así como la serie. Nunca veo Netflix, pero cuando la aprendí, estaba la serie de Chosen así en grandote. Ajá, grandota. Entonces dije, Yo con ah, mi ya me la han marido. recomendado esta. La voy a poner. Ah, sí, claro. Y el primer episodio era de esta chica Magdalena, creo que se llama. No, Ajá, María Magdalena, que estaba bien sí, traumada y abusaron de ella, ajá, pero Jesús la vio con compasión. así es, Entonces dije, ah, ok, ya entendí. Es porque yo así estaba, es. yo estaba igual. Le estaba echando la culpa a esta chica. Dije, pinche Ajá. chica está bien traumada, la neta. Y me está echando la Pues igual culpa a que mí. María Magdalena. Sí, mira, Pero por algo te llegó eso. Dice Lucía, ¿te conectaste al Wi-Fi? sí. Y cuando vi Sí, esa como Jesús, dije, ah, ok. Dije, pues sí es verdad que está traumada la chica. Pero sí, Jesús no le dijo, ah, estás bien traumada, pinche pendeja acá. Ve, no, nada, ve a terapia, ¿no? No le dijo así. no. Le Ah, dijo, pues acá suavecito, como tú dices, ¿no? Que sí está sí, porque traumada, es muy pero no le tierno. voy a decir que está traumada, sino Sí, que es muy tierno él. Y fíjate, Pedro, ahorita que estás diciendo eso, también en este capítulo dice, yo lo hice de una manera paciente, yo lo hice de una manera compasiva, ya se los enseñé, ya se los enseñé, dice Jesús, por eso me hice carne y por eso vine, ¿sabes? O sea, es como ya, yo, justo lo que estás diciendo lo dice en el capítulo. Mi hijo lo hizo de una manera paciente. Ujú. ah, Mi sí, hijo eso lo se lo hizo de vi. una manera tierna, de Dije, una la manera, paciencia que tuvo que tener Jesús. sí, La totalmente, compasión. totalmente. Y fíjense, ya por fin vimos en el libro de la Vía de la Maestría, que es canalizado, que ya es de los últimos libros de la Vía del Corazón, la Vía del Conocimiento y la Vía de la Transformación. Ahí explica Pedro, en ese capítulo explica por qué Jesús trató como trató a los fariseos en el templo. Y me encantó, porque dice que él actuó con firmeza a la frecuencia y resonancia de las personas que estaban ahí. O sea, dio a entender que si tú, ajá,
hablas con dureza, dureza recibirás. Que si tú hablas con crudeza, crudeza recibirás. Ajá. Porque todo se te dará tal y como tú lo has pedido. Porque no hemos entendido que el hermano soy yo. Entonces dice que él solamente actuó como ellos estaban actuando y que necesitaban de esa frecuencia para reflejarse y darse cuenta que lo que estaban haciendo, ajá, era en contra de los otros hermanos, el abuso a los otros hermanos. Digo, no les pegó, no los golpeó, porque pues no hizo eso, nada más tiró las mesas y les dijo, bola de ladrones, ¿no? Han hecho del templo de mi padre una cueva de ladrones, hipócritas. Pero es la frecuencia con la que ellos estaban llevando eso. Dice, entonces es firme y a veces es necesario hacerlo, ¿sí? Pero nunca dice los golpeó ni mucho menos. Pero toda la enseñanza se basa en mucha paciencia y en mucho amor. Y la firmeza vino cuando él tuvo que hacerla y la tuvo que aplicar. O sea que ves que sí es bueno Sí servir. se puede. Sí, 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 claro. Pero sin hacer esa parte como de egocéntrica, de, ajá, o sea, era como, llegó, les dijo, han hecho esto una cueva del templo de mi padre, han hecho una cueva de ladrones. Y entonces con sus acciones lo que hizo fue levantar las mesas, liberar a los animales, etcétera. Y Bueno, después a ya, unos sí les decía hipócritas, sí, víboras, quién sabe qué tal. hipócritas a los que llegaban y decían, ¿cómo te atreves a decir eso, como esto, como el otro? ¿Sí me explico? Porque lo estaban atacando. Ajá, exacto. ¿Desde dónde lo estamos haciendo? Porque él dijo hipócritas porque lo empezaron a atacar. Llegaron los que eran los jefes, en ese entonces los fariseos fuertes, y blasfema, y cómo te acuerdas, y cómo dice, entonces atacándolo lo que él dijo. O sea, y a mí me dicen que soy blasfemo, pero ustedes son hipócritas ante la parte de la, no Biblia, porque es el Toraya, o sea, ante las escrituras de mi padre, ante los profetas que dijeron que se tenía que hacer de una manera amorosa. Ajá. Entonces respondió de la forma que ellos necesitaban y como ellos lo estaban pidiendo. Esto es mucho con la vara que midas serás medido, ¿eh? Ahí viene también esa parte. O sea, quieres respeto, da respeto, quieres amor, da amor. Y si no, no te quejes porque a lo mejor no te lo regresa la persona con la que le dijiste algunas cosas o le hiciste algunas cosas, pero la vida lo va a regresar de otra forma. Que ahí es de donde viene ese de, ay, pero hay un karma y todo se paga en esta vida. No, no es cierto. Simplemente es un boomerang de energía, de tus propios pensamientos y de tu propia conducta. ¿Sí? Es el reflejo de cómo estás tú en la mente, dijo Vianney. De los pensamientos, dijiste tú, Roberto, trato de corregir el pensamiento. Por eso Roberto se muerde la lengua antes de decirlo, algunas veces. O sea, respira y se traba, porque sabe que si avienta ese juicio, ahora él ya sabe que es él. Y por eso Víctor dice, le busco la forma, porque si Oye, no, se lo estoy José, diciendo. me Ajá, fal- sí, me, Roberto. me faltó el famoso como yo. Exacto. Por eso dices, yo ya aviento esa Como pedrada yo. y como yo, acabarla. Ajá. Ajá, porque ahora ya lo sabemos, que lo que yo veo es mío. Entonces aquí ya no se pueden echar ustedes para atrás con, ay, no es cierto. O sea, no, perdón, pero sí, sí es verdad. Y si le rascas, te vas a dar cuenta que sí lo es. Entonces todos ellos soy yo y me hacen ver sus sombras, le diría yo a Roberto, todos ellos eres tú y te ven, te hacen ver tu sombra o lo que fuiste en su momento. Por eso es nuestra vida aquí en la humanidad o en esta reencarnación con este cuerpo es, es, es fácil si nos alineamos al proceso. Si seguimos los pasitos que ya vino este maestro a enseñarnos, pero nos ponemos de resistentes, nos ponemos necios, no queremos entender, pues ahí va a estar lo complicado, va a estar difícil, pero realmente es fácil, pero pues qué difícil porque no quiero. Mi ego me dice, no quiero, no quiero. Y entonces ahí ya pasamos al tercer capítulo o cuarto capítulo que habla justo del tiempo y la eternidad. Entonces dice, ya te quedó claro para qué vino Jesús. Segundo, ya te dijimos que no estás solo, que tienes el Espíritu Santo y que más vale usarlo. Cuarto, tercero, no puedes dar la culpa al otro ni hacer los juicios. Y quinto, no creas en el tiempo, cree en la eternidad, porque la eternidad es verdadera.
pero se refiere a la eternidad del espíritu. Ajá. La eternidad del espíritu, porque no somos un cuerpo, pero sí tenemos un espíritu y ese es verdadero. Y ese sí es eterno. Ese sí es eterno. Todo se va a quedar aquí, hasta el cuerpecito. En esta dimensión se va a quedar el cuerpecito, los lentes que traigo, el collarcito, el cabellito, las uñitas, la camioneta, la casa, el dinero, las cuentas. Eso sí se va a quedar aquí, créanme. Pero el espíritu es eterno. Si tú te metes al tiempo, como hablamos en el ejemplo, todas tus emociones vendrán del pasado y te jugarán una mala, jugarreta para tu futuro también. Porque entonces al irme al pasado, traigo justo los conflictos de miedos. Y irme al futuro, cuando ni siquiera ha sucedido, que también es parte del tiempo, me van a traer ansiedades. Ah, perdón, corrijo. Irme al pasado me va a traer depresiones. Irme al futuro me va a traer ansiedades. El pasado pasó y ya se fue, pero se quedaron ahí guardadas las memorias. El futuro todavía ni sucede y ni sabemos. Y ya estamos creando ansiedades. Y de ahí vienen todas estas enfermedades de la mente. Entonces, ya les dijimos una vez, ¿eh? No me acuerdo si en este grupo, las depresiones no existen. Las depresiones son la resistencia a hacer los cambios que sabes que tienes que hacer, pero no quieres aceptarlos. No quieres soltar, pero tú sabes que tienes que hacer algo y no lo quieres hacer. Y las ansiedades, simple y sencillamente, son aquellos sucesos que quiero seguir teniendo el control. Quiero que las cosas sean como yo quiero que sean y que así quiero que se controlen y no quiero, y entonces ya estoy hasta pensando en el futuro de cómo quiero controlar. ¿Sí? Vamos ahí entendiendo eso, por eso en esto dice, no creas en los tiempos, porque los tiempos te enfermarán. Enfermarás tus pensamientos y tu pensamiento enfermará tu cuerpo a la larga. Cree en la eternidad, porque eso da mucha paz. ¿Qué sienten cuando les digo que el espíritu es eterno? Y que todo se queda aquí, pero que el espíritu sigue. ¿No se siente padre? Bueno, yo sí siento como hasta un alivio. Mucha Siento, paz. ¿sabes? Paz. Paz. Sí, paz. O sea, eso sí es verdadero. Certeza. Certeza, exacto, paz. Ahí ya no hay ansiedad. Dices, no, pues me lo voy a repetir diario, ¿no? O sea, empiezo a tener esos, fíjense, empiezan a tener esos pensamientos de ansiedad del futuro. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y con qué no sé qué? ¿Y qué tal si me corren? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si me deja? ¿Y qué tal? Paren todo. Y entonces a ver, espérate. Esto no es una realidad, ni existe, ni sabes. Ajá. Cuida tu espíritu. Cuida tu espíritu en el presente. Aliméntalo en el presente, dice Anabel. Ponle música, ponle pensamientos, escucha la palabra. Todos los días se tiene que cultivar la fe, todos los días, porque es el presente y es lo verdadero, en lo que quieras creer, pero tienes que alimentarla. ¿Cómo la voy a alimentar? Meditando, pidiendo guía y escuchando al Espíritu Santo y sus clases de Curso de Milagros, obviamente, ¿no? O sea, que para eso sirve Curso de Milagros. Y otros libros, o sea, hay otras enseñanzas, hasta si quieren la Biblia, métanse a cursos de Biblia si quieren, ¿no? O otros libros que les dé paz, hay muchos. Entonces, creo que por ahí va la enseñanza de este capítulo. ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Vamos bien? ¿Sí? Pues ya está, entonces vamos en el capítulo 6. Les mando en este momento la meditación para quien la quiera hacer, ¿ok? Yo les recomiendo que la hagan todos los días, se la pongan todos los días cuando tengan el conflicto, para que los haga trabajar, ¿sale? Se las manda al grupo, ahorita. Súper. Gracias. Muchas gracias, descansen. Bonita noche. Gracias, linda noche. Igualmente, bye, bye bye. Bye.